Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes de la Universidad Autónoma de México, dentro del universo. Hoy vamos a ver una exposición que se llama 3 décadas de arte del ACA, que es el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Es un lugar muy bonito, interesante, pero que básicamente es como el corazón y espina dorsal de un artista mexicano que se llama Francisco Toledo. ¿Alguien ha escuchado o sabe algo de don Francisco Toledo? A ver, ¿qué me platican de él? Por ejemplo, ¿han visto alguna pieza de Francisco Toledo? Él hace muchos libros. Es que me acabo de prestar uno, está ahí, no sé si es que no lo agarré y me lo llevé. A lo mejor puede ser. Él ha hecho muchos libros como ilustrador de libros, también él ha hecho libros y hace libros también de otras personas. Francisco Toledo tiene una pieza aquí en Monterrey, ahí en Paseo Santa Lucía, abajito del Museo de Historia, está una escultura grandota que se llama La Lagartera. Y esa es de él. Y estoy seguro que han visto otras piezas de él en algún momento. Pero aquí estamos en un caso muy especial porque él es un artista mexicano, oaxaqueño, ahorita es un momento exitoso, pero es una persona que siempre ha hecho una labor de compartir. Y su producción artística no nada más es el hecho de dibujar, o hacer esculturas, o hacer pinturas, sino es el hecho también de compartir, o sea, encontrar estrategias para gestionar recursos, para hacer espacios, digamos, crear lugares donde las personas podemos aprender, contarnos con el arte. Entonces eso es lo importante del Instituto de Arte Gráfica de Oaxaca. Toledo nació en un pueblo muy chiquito, muy humilde, fue muy malo en la escuela y su papá lo apoyaba mucho, pero también lo regañaba y quería que lo ayudara con las enfermedades tanto, pero dijo, mira, cuando me entiendo que te quieres ir, vete a México a estudiar, pero estudia y aprende bien, ya déjate de andar de perdidín para que vengas y me ayudes. Entonces se va a la escuela a México, a la Ciudad de México, y pues otra vez obviamente le va un poquito mal, hasta que dice, no, yo lo que quiero es ser artista, y entró a la Escuela de Artes, y ahí le fue muy bien. Tuvo una exposición, vendió todo, le fue muy bien. Dijo, papá, ya sé qué quiero hacer. Yo quiero ser artista. Primero el papá se sacó un poco de onda, porque pues quería que se viniera la chamba familiar. Pero pues por otro lado también le dio gusto que el hijo estaba encontrando formas. Y lo cobijaron muchas personas digamos que del movimiento artístico de ese momento. Por ejemplo, en México, Carlos Monsiváis, el escritor, esas personas que le sugieren, vete a estudiar, vete a Europa, tienes que ir a Europa, tienes que viajar, tienes que verlo todo y aprender todo. Y él se va a Europa, y en Europa lo reciben Octavio Paz y Rufino Tamayo. Y pues así, o sea, llegan chavales, sí, vente, mira, así es la vida, aquí pasa esto, aquí pasa lo otro. Le ayudamos a tratar de vender tu obra, quédate, trabaja con este, te presento a este artista, te presento a este otro. Siento que es una situación mucho de compañerismo. Toledo aprende mucho, trabaja en varios talleres de grabado, pero en algún momento dice, yo me voy a México. O sea, yo soy mexicano, aprendí un montón y esto hay que usarlo en nuestro lugar. ¿Sí? Entonces se viene de regreso y no se va a la Ciudad de México, se va de regreso a su pueblo en Oaxaca. Y ahí empieza a tratar de hacer una casa de la cultura. Desde ahí es importante porque, por ejemplo, cuando él estuvo trabajando en los talleres de grabado y tratando de vender su obra, pues imagínense, se topaba a otros artistas, los artistas intercambian muchas obras. Entonces él ya venía hasta con una colección pequeña, pero colección de obras de artistas importantes. Y dice, yo quiero hacer una casa de la cultura, esto, tengo que hacer un museo. O se va a Juchitlán, la heroica Juchitlán, y se da cuenta que ahí no iba a poder ser, porque la gente no estaba preparada. Entonces se va a la capital de Oaxaca y ahí es donde empieza a fundar espacios. Total, ahorita Toledo tiene como 100 escuelas, el Instituto de Artes Gráficas, el CASA, que es el Centro Baptista San Agustín,
el Museo de Fotografía Manuel Álvarez Bravo, tiene una biblioteca, es decir, a lo que voy es que eso también es una práctica artística, ¿sí? O sea, no nada más es dibujar, sino es el hecho de que yo, con lo que hago, trato de crear espacios para compartir. Y esa es la expresión que vamos a ver hoy. Desde ese tiempo a la actualidad, Toledo ha reunido en un concepto, digamos, llamémosle archivo, alrededor de 130,000 obras. O sea, un montón. Claro, la mayoría son fotografías, ¿no? Ya saben, no tenemos ni fotos en el celular, pero por ejemplo, de obra grande, tenemos que son como 4,000, 5,000 obras. Se ha reunido mucha obra que ahorita ya son parte del Estado, o sea, él se lo donó al Estado. Pero lo importante de esta obra es eso, o sea, es las interacciones de este personaje que quiere compartir con nosotros su experiencia como artista y como mexicano. ¿Sí? Entonces vamos a ver una opción de una de las pasiones de él, que es el grabado, y vamos a ver casi como un paso por la historia del grabado. Vamos a ver obras muy importantes, como desde Picasso, a Joan Miró, a artistas muy jóvenes y contemporáneos como Artus Villegas, Jonathan Hernández. Y por último, ya para entrar, les platico que la idea del archivo como producción artística, nosotros lo hemos trabajado en el taller. No sé si se acuerdan cuando hicimos nuestra cápsula del tiempo. Bueno, ese es un archivo. O sea, el archivo es yo por un tiempo prolongado recopilo una información que me interese y pongo las reglas de cómo la voy a recopilar, ¿sí? Y cada vez que hago una selección de esa información, estoy haciendo un ejercicio creativo. Entonces, esta obra, aunque sí vamos a ver obras de piezas, dibujos, grabados de Toledo, en sí es de muchos artistas, pero la obra general, o sea, la idea del archivo, es una pieza de Francisco Toledo. ¿Sí lo explico? O sea, es como tu colección de discos o tu colección de libros. Tú decides qué cosas están ahí y de ahí alguien lo podría interpretar, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Está bien? ¿Queremos llevarnos las sillas? Nos podemos ir todos con sillas, ¿no pasa nada? ¿Sí? Okay. ¿Quién me platica qué es el grabado? ¿Alguien sabe qué es el grabado? Sí, grabado tiene que ser. Hay un proceso, hay un atravesar, hasta llegar a la parte especial. Puede ser en papel, en piedra. Un poquito más, ahí está la idea, dígame un poquito más. Ahí va la idea, ahí está. En un mural. Puede ser un mural, pero ¿qué es lo que se están imaginando? Por ejemplo, en un grabado yo dibujo encima o cómo lo hago. Lo que se hace Primero concepto. ya se va con. Relieves, me gusta mucho esa idea. El grabado es una cuestión prácticamente como un fenómeno físico muy simple, es hijita de una técnica que llamaremos, vemos eso también en el taller, que es collage. Acuérdense, por ejemplo, pongo esta moneda, tiene una textura, ¿verdad? Tiene relieves, hay cosas más altas, hay cosas más bajas. Si yo pongo un ajo encima y lo tallo con crayón, ¿qué pasa? Se marca lo que está arriba, ¿verdad? Bueno, el grabado tiene que ver con eso, en crear volúmenes para transferir información. ¿Sí? Y en un principio, el grabado, más que ser una técnica artística, era una técnica de difusión social. Imagínense, por ejemplo, el grabado es la invención de la imprenta, el periódico, los libros. Acuérdense que los libros primero se hacían a mano, pero pues era dificilísimo quién iba a leer y luego pues obviamente nada más hacían la Biblia porque pues qué otros libros tan importantes iban a hacer para escribirlos a mano para eso que otra persona pudiera. Entonces en un momento lograron entender esta idea de que por medio de relieves podían imprimir las hojas del libro y ¡pum! De repente hacen muchos libros y
ya empezamos a compartir conocimiento. Entonces, el grabado es esta idea de poder transferir información en serie, como una práctica social. En esta primera parte de la exposición vamos a hablar un poquito de cómo eso se convierte en una experiencia artística. Por ejemplo, en México, el grabado en tiempos de la Revolución, por ejemplo, vemos aquí la pieza de José Guadalupe Posadas, tenía que ver precisamente con el periódico, con los flyers, con la propaganda y la idea de la revolución. Entonces imagínense, si hay un periódico oficial, como por decir El Norte, que expresa y dice las noticias desde donde quieren, ¿verdad? Y luego de repente pasan otras cosas y El Norte no lo dice, ¿no? Bueno, pues estos señores hacían sus propios periódicos, sus propios como pequeñas revistitas, juegos, y lo difundían a todos. Pero lo que estaba escrito en esos periódicos era, oigan, nos están fregando, tenemos que juntarnos, tenemos que luchar por nuestros derechos, tenemos que unirnos como sociedad. Y lo hacían de formas muy interesantes, por ejemplo esta, que es una calavera. ¿Se acuerdan qué son las calaveras? ¿Quién me platica? Como una información chusca. Una información chusca. Sí, algo como un mensaje así. ¿Y qué hace la calavera? ¿Qué pasa en la calavera? Es chusco, pero ¿qué pasa ahí? Es un poema, son versos que riman, es un tipo de poesía chusca. ¿Y qué pasa en la calavera? Ustedes saben, díganme. La información de la persona. En una calavera dicen de una forma juguetona, bromista, poética, cómo es una persona, pero imaginándonos cómo esa persona se murió. ¿Sí? Entonces lo dicen en broma. No, pues Luisito se murió de tanto hablar. O Luisito se murió de tanto tocar la guitarra, ¿no? O sea, es como una chancita que nos damos tú y yo como somos compas, de hablarnos más allá, de hablarnos entre las líneas, pero para decirte ciertas... Ah, sí. Soy Amparo, de tanto cantar, se la vino la que se la llevó. Mire, que no sabía que dónde vamos a hablar. Yo también me parezco de calavera de todo. Perfecto. Bueno, es eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta calavera, así hablan, ¿no? Están hablando de la calaveras del montón, así se llama, digamos, el periodiquito. Describen a la persona. Describen a la persona como, pero fíjense, aquí lo interesante es cómo el gobierno no puede decirte, tú no puedes escribir un poema. Si lo haces, hay que confirmar que te están reprimiendo. Pero tú tampoco podías en ese momento, y quizás, ojalá que hoy no, pero en ese momento no podías decir, mendigo peje, está bien equivocado, pero estoy haciendo esto, pues cuello, bote, lo que sea, ¿no? Entonces, si tú mezclabas el mensaje social con la mención artística, el gobierno cómo iba a saber si estaba siendo artístico o estaba siendo rebelde, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa calaverita, digo, ahorita no la vamos a empezar a leer toda, pero habla precisamente de eso, está diciéndole a la gente, oigan, pues ¿cómo ven que el alcalde, que el Bronco se robó todo esto? Aquí no sabe nada de arte y estamos conmigo. Exacto, o sea, ellos están mandando un mensaje un poquito codificado, sin que nosotros se den cuenta, lo puedan reprimir, pero para unir al pueblo. Entonces es muy importante porque, insisto, antes de que la técnica del grabado fuera una expresión artística, era una práctica social. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Vamos a ver muchas técnicas de grabado, pero básicamente la idea del grabado es que por medio de relieves, transferir tinta de un lugar a otro, transferir información de un lugar a otro. Ahorita vamos a ver varias técnicas del grabado. Fíjate que la copiadora podría ser una técnica de grabado, pero los puristas van a decir que no, pero yo sí creo que sí. Eso abre un tema interesante. Por ahí en el texto dice la relación entre la gráfica y el grabado. Mucha gente le dice el grabado obra gráfica. Todos los grabados son obras gráficas, pero no todas las gráficas son grabados. ¿Por qué? La gráfica tiene que ver con lo que comunicamos con la imagen y el grabado sí tiene que ver con una serie de técnicas, ¿sí? Por ejemplo, esta técnica está hecha, suele tener texto e imagen y puede haber, digamos, líneas muy gruesas como esta de acá, que es de Leopoldo Méndez. Cuando la placa que utilizamos para hacer el grabado, acuérdense,
tengo que hacer un dibujo acá sobre un material rígido que luego voy a hacer como sello, mil veces. Entonces, con un acrílico, madera, un metal, ¿no? Entonces, por ejemplo, los materiales suaves, que podrían ser la madera, el linóleo, nos van a dar líneas gruesas. ¿Por qué? Porque imagínense hacer una línea bien finita sobre una madera. ¿Qué va a pasar? Cuando lo pongas en la prensa, no se nota. La madera ya tiene líneas, ¿sí? O después de 2 o 3 pasadas se va a borrar. En cambio, un material duro, como el acero, como el acrílico, sí nos dejan hacer líneas bien finitas. Entonces, pues a los materiales nos van a ir dando cuenta. Ahorita les platico un poquito más cómo es. El diseño gráfico de moldes, el diseño industrial hacen moldes de papel. Sí. Sí, bueno, ahí ya va por otra onda, pero sí se parece. O sea, la idea acuérdate que el grabado tiene que ver con hacer en serie, o sea, hacer mucho. O sea, nunca vas a hacer un grabado para hacer uno. Nada más los más rebeldes de los rebeldes hacen un grabado para hacer uno. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo y está loquito esta idea de, si yo quiero hacer este dibujo, entonces primero me voy a poner a dibujar en esta madera. ¿No requiere un horno ni nada de eso? ¿Cómo? No requiere horno o algo para los materiales. Podemos hacer grabado de muchas formas. Digamos que profesionalmente lo que ocupas es prensas. Hay varios tipos de prensas. Por ejemplo, puede ser una prensa que hace presión así, que eso se usa mucho en los materiales suaves, como la madera y el linóleo. Y hay otra prensa que es de rodillos, se llaman tórculo, donde están 2 rodillos y van a ir asumiendo la placa, que suelen ser muy delgadas, y ahí se usa el metal. Y hace tanta presión que hace que el papel y la tinta se adhieran, se hagan uno. Pero no solo se pasa la tinta, sino también el papel toma la forma de la placa. Ahorita lo van a ver. Por ejemplo, ahorita les platico. Mire, ya se están adelantando. Y no dicen que no saben y se saben todo. Por ejemplo, ven cómo en esta pieza hay como un marquito adentro de la imagen. Bueno, ese marquito es porque había una placa de metal. Es decir, la placa de metal la pones entintada, arriba pones tu hoja y luego para adentro el tórculo. El tórculo se va comiendo el papel, presiona los ojos y cuando sale, pues queda la marca de que aquí hubo un contacto físico. ¿Sí me explico? O sea, este huequito que se ve aquí, quiere decir que había un pedacito de fierro de ese tamaño que estuvo ahí, ¿no? Por ejemplo, con los de madera, eso no se hace, se usa en otro tipo de prensa, porque imagínense qué le va a pasar si yo hago una hoja de madera de ese tamaño y la meto en una prensa de rodillos, ¿qué va a pasar? Se va a romper el papel. O sea, aquí el papel se está estirando, se está moldando. Por eso es una placa de metal delgaditita. Pero si yo tuviera una placa de madera así de delgadita, cuando yo le haga un diseño, ¿qué va a pasar? Se va a romper, se va a deformar, no me va a dejar hacer impresiones. Entonces, normalmente las placas de madera son gruesas. Y, insisto, si es gruesa, yo no la puedo meter al tórculo. Imagínense las dos, como 2 rodillos así. Pues yo no puedo meter una placa de madera así, porque ¿qué va a pasar con el papel? Se va. Entonces, bueno, es que hay muchas manitas, muchas instrumentaciones. Por ejemplo, no ocupo eso para imprimir, pues yo le pongo tinta a mi madera, pongo el papel encima y lo sobo y vámonos, ¿no? O sea, y lo sobo con una cuchara o con otra madera, y o sea, hay muchas formas de, digamos que lo formal sería hacer eso. Por eso las prensas para la madera y así son así, porque y en el grabados, si fijan, no se ve ese marquito que hace la prensa. Hay varias formas de hacer grabado. Por ejemplo, podemos ver en esa frase que está ahí abajo, principalmente hay grabado en relieve, grabado en hueco y procedimientos planos. El grabado en relieve tiene que ver, como les decía ahorita, con la moneda, o sea, todo lo que sobresale un plano, ¿sí? Grabado en hueco es como en la obra, una vez más insisto, de Leopoldo Méndez, que aquí nosotros nos podemos imaginar que todo lo negro era una placa plana, era una placa de linóleo, imaginemos una placa de madera, y todo lo blanco fueron las cosas que yo le devasté, se lo saqué con una cucharita, y entonces cuando yo entinto, o hace con un rodillo, solo la tinta queda arriba, y
y todos los huequitos que hice nos entintan, ¿verdad? Entonces cuando yo pongo el papel, queda lo plano y el hueco no queda entintado. En cambio, al revés todas las líneas yo los hice con por decir, imagínense un punzón, un fierro muy duro. Tengo una plaquita de metal, les digo, primero normalmente la pules hasta que esté así brillosa y lisa, y luego con un punzón le empiezas a hacer tu diseño. Y cuando entintas, no va a ser la idea de que la tinta quede arriba, sino que la tinta se meta a los huecos que hice, al revés que acá. Entonces ya metí toda la tinta en esos huecos, limpio la placa bien padre, es decir, la superficie, y lo meto a la prensa, y con la prensa lo que estaba dentro del hueco sale, ¿sí? Entonces el relieve va a ser volúmenes hacia arriba, los huecos pueden ser cuando metemos la tinta hacia abajo, y la impresión plana, es como aquí, cuando tengo huecos, pero lo que va a hacer el contacto es la superficie lisa, plana. ¿Sí? ¿Sí me explico más o menos? Otra cosa que ahí no mencionan, también hay dos tipos de grabado general que podría ser como les llaman las técnicas secas y las técnicas húmedas. Las técnicas secas tienen que ver con esto que hablamos ahorita, básicamente, de devastar, de hacer una marca, de, digamos, yo, como labrado de la madera, como pulir, como cortar, como repujado, precisamente. Entonces, con toda cosa que yo pueda hacer una marca en algo que me ayude a transferir tinta o información, es un grabado de punta seca. Pero de técnica seca. Pero los grabados de técnicas húmedas tienen que ver cuando queremos hacer otro tipo de cosas. Se me faltó decir una cosa. Por ejemplo, aquí que hay y aquí que hay, pues líneas. O sea, cuando yo hago puntas, grabados secos, lo que estoy haciendo siempre es la línea. ¿Y qué si quiero hacer un fondo gris? ¿Cómo lo hago si todo lo que tengo son líneas? Entonces ocupo otras técnicas. Por ejemplo, si para acá, aquí, vamos a ver a dónde puedes. Si se fijan aquí, hay un dibujo, pero también hay muchos grises. Lo más seguro es que este dibujo se hizo con técnicas secas, es decir, el dibujo. Pero ¿y cómo le hizo para hacer esos grises? Como que raspara poquito a poquito. Entonces, esto es una placa de metal y las técnicas húmedas lo que son más o menos es devastar la placa de metal con químicos, con ácidos normalmente. Entonces, imagínense, si yo tengo mi metal, más o menos pues el papel de China no va a hacer nada contra el ácido, pero sí algunas como resinas, ¿no? Como lo hacemos con la paciente que trae acidez, pues te tomas algo un poquito más básico, ¿no? Bueno, acá usas resinas como la goma arábiga, como no sé, pero resinas naturales. Entonces yo hago mi diseño y tapo un poquito aquí y luego lo meto en ácido, y luego tapo un poquito aquí y lo meto en ácido. Entonces el papel no pasa bien. Primero es el fierro. Primero es el fierro o madera. ¿Se acuerdan que aquí este no es la original? Es lo que les decía que es loquito. O sea, porque yo quiero hacer este dibujo, pero para hacer este dibujo yo primero voy a hacer un cartón, o voy a hacer una madera, o voy a hacer, o sea, no estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. También es a la inversa siempre. O sea, imagínense, si yo aquí dibujo algo y luego lo paso así, ¿qué le pasó? Se volteó. Y puse, te amo, ¿no? Y luego lo volteo, voy a decir, Oma et, ¿no? O sea, entonces siempre es como tu medida de pensar el proceso de cómo vas a trabajar. Entonces, bueno, les decía de esta técnica, lo que vas haciendo es poquito a poquito devastar la placa de metal con los químicos, y eso te va dando posibles calidades de grises. ¿A qué me refiero? A todo esto que está alrededor de la línea, lo que no es línea, porque la línea ya sabemos, o sea, con que yo resaque un poquito, yo puedo hacer una línea, pero ¿cómo le hago para hacer un gris? Bueno, así. Entonces imagínense, el químico se va comiendo un poquito la placa, poquito la placa. Entonces ya se imaginan lo laborioso que es esto. O sea, este tipo, lo más seguro es que primero hice un dibujo, luego ese dibujo lo calcó en su placa de metal, y luego empezó a hacer las líneas de devastación. Y yo digo, bueno, esto va a ser más negro, esto va a ser, digamos, vamos a decir, gris 1, gris 2, gris 3. Entonces en la primera pasada
pone, tapa el gris 2 y el gris 3. Los químicos, los ácidos. Como la que pone los vidrios o los platinos, el polvito ese. Bueno, ahí es similar, pero no. Bueno, depende. El Sandblast, o sea, era una como hacer diseños en vidrios con presión de arena, presión de aire y arena. Entonces, originalmente el Sandblast sí devastaba el vidrio. Entonces también tapabas, creabas tu diseño, lo cubrías con cinta o con plástico y luego le aventabas esta. Sí, sí. Entonces se devastaba el vidrio y quedaba un relieve, ¿verdad? Con ese relieve podrías hacer un grabado, cuidadosamente, porque si eso lo metes a la prensa, obviamente el vidrio se va a romper. Pero ahora el Sandblast ya no es así. Ahora el Sandblast es más bien ponen pegamento y avientan tal y si ya no devastan, sino ahora pegan, ¿no? Pero me explico más o menos así. O sea, cada intensidad de gris implica un nivel de devastación en el ácido. Es decir, que esta pieza lo más seguro es que mínimo tiene 3 gallos de ácido. Entonces imagínense, vuelvo hasta allá, lo loquísimo y lo tanto que tienes que planear, porque estás dibujando en el aire, por así decirlo. Yo ya dibujé, se ve bien bonito. Ahora de compadre, imprímelo, chiva. La línea está bien clarita, la tengo que hacer más honda y vuelves a imprimir. No, chihuahua, ese gris está muy clarito. Tienes que hacer, chihuahua, ya me pasé y todo lo que trabajé no sirve para nada, tengo que volver a empezar. ¿Sí me explico? O sea, es trabajar a ciegas, no sabes lo que está pasando hasta que imprimes, hasta que imprimes. Muy interesante los grabados, les decía hace rato, nos permite la idea de reproducir la obra. Imagínense, por ejemplo, Cuevas, antes de ser muy famoso y juntarse con gente muy rica, pues era un chavo cualquiera y ay, quiero comer pinceles, pero no tengo lana y me quiero ir a Chanachas, pero no tengo lana y hago. Pero, pues, él ponía un cuadro en la exposición y decía, no, pues tu cuadro vale 20,000 pesos. Ya ni nos vamos a Ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, entonces, no todos mis amigos, ni mi tía, ni nadie me puede comprar cuadros en 20,000 pesos, 100,000 pesos. Pues, ¿quién los tiene, no? O sea, si yo fuera la familia que los tiene, pues no estaría vendiendo cuadros, ¿no? Entonces, bueno, pero en cambio, si yo digo, pues me quiero ganar 100,000 pesos con este dibujo, ¿qué tal si hago 100 copias y cada una la vendo en 1,000 pesos? Entonces ya, mi primo, mi amiga, toda la familia me compra la pieza, ¿no? ¿El original sale más caro o es igual? Es que esa es la cosa, que esto es un original, pero es un original en serie. Entonces lo que les quería decir, por ejemplo, aquí como pueden ver dice 67 de 100. O sea, esta es la copia número 67 de las 100 impresiones que existen. Pero hay un compromiso, de esto no existen más copias, ¿sí? De hecho, los grabadores normalmente... ¿Cómo? Como se ha grabado 100 y ya ahí se acabó. 100 y se acabó. Se imprimieron 100 y se acabó. Los grabadores normalmente la práctica así ética normal es que ya que imprimí la serie, primero hay las pruebas, como decía ahorita. Entonces cuando hay pruebas, lo que se pone aquí es diferente, se pone como copia de artista, copia de la prensa, prueba de estado, ¿verdad? O sea, eso no cuenta. Y en teoría eso no se debe de vender, porque no está lista la placa. O sea, estás viendo cómo está saliendo. Ya cuando sale, ahora sí, 1 de 10, 1 de 100, 20 de 100, ¿no? Y luego ya que tiene la 100, se tacha la placa. O sea, el fierro se cancela. Se le pone una C, se le escribe cancelado, o se tacha y se imprime una hoja con la tacha. Es decir, para que vean, solamente 100 de esto. Yo digo, está interesante porque es un original, pero es un original en serie. ¿Sí? Hay 100 de estas, pero es un original. ¿Perdón, Fali? Original de original. Original de original. Por eso me gustó mucho. ¿Te acuerdas que hicimos un ejercicio de traducciones, copias y posibilidades? Y que don Felipe puso. Esta es una copia de mi original. Está genial, él entendió todo. O sea, yo me estoy haciendo lo que yo propuse, ¿sí? Es la representación en sí. Imagínate, no, pues yo quiero poner una florecita. Pues ya la pensaste, ya está la florecita, pero la voy a dibujar. Entonces tú ya eres una copia de lo que tú pensaste. ¿Cómo? Tema muy interesante porque, ok,
no todos los artistas que hacen grabado son grabadores. ¿Por qué? Porque son procesos muy difíciles y técnicos y laboriosos. Entonces hay talleres de grabado. Entonces hay artistas que piden ayuda y hay artistas que son grabadores. Por ejemplo, el caso de Toledo, que llaman mis obras. Por ejemplo, Cuevas, él más que pintor, más que escultor y más que un super personaje, porque no puedo nada, él era dibujante. Pero a él sí le gustaba mucho grabar, entonces él se metía al taller, y en el taller estaba trabajando con los señores y hacía placas, porque se parece mucho a mí. De hecho, si vemos esta imagen, es un tipo que podría ser Cuevas, que ¿qué está haciendo este tipo? Está grabado. O sea, esta es una imagen de un tipo que está diciendo, yo hago, yo dibujo, yo grabo, ¿no? O sea, buenísimo, es la imagen dentro de la imagen. Aquí está un dibujito de prácticamente esto. Unas personas a punto de darse un beso. Pero bueno, entonces, eso es algo que pasa muy bonito en el grabado, que suelen ser talleres. O sea, ¿cómo yo empiezo a aprender todas estas técnicas? Pues tengo que ir con alguien que sabe. Entonces me agarra como asistente o me dice, no, pues está bien padre el proyecto, yo te imprimo, pero aprende. Mira cómo le hago. Entonces, ya que yo ya sé cómo aprender, así como Toledo. Estaba en Francia, aprendí un montón de cosas y digo, no, tienes que ir a Oaxaca. Entonces viene a Oaxaca y en Oaxaca pone talleres de grabado, talleres artísticos. ¿Por qué? Yo ya aprendí, a mí me enseñaron otros me comunicaron y me enseñaron. Entonces yo, entonces algo muy bonito del grabado es que esta idea del trabajo en taller suele ser comunidad compartido. ¿Quién puede ser? Bueno, a lo mejor este era un taller de un solo grabador, o a lo mejor en este taller trabajan 20 personas. O sea, eso yo no puedo Tiene que el marco y todo eso. Bueno, eso ya son muchas cosas. Aquí van a ver que todas están enmarcadas igual, que es una cosa muy simple y absurda. Acuérdense que estas obras están en Oaxaca y es puro papel. Entonces, son obras artísticas muy importantes. O sea, miren, estamos hablando de Siqueiros, Clemente Orozco, Chávez Morado, Alfredo Salza. O sea, desde aquí, haz de cuenta que aquí, esta es la historia del arte de los primeros 20 años del siglo de México, ¿no? O sea, estas son piezas importantísimas. Son cosas de papel, sí, pero son cosas bien importantes. Termino de contar una nota. Entonces, aquí lo que hicieron fue, por cuestiones de seguridad y cuando las piezas viajan, tienen que tener seguros. Entonces, según tan importante la pieza y tan frágil que sea, el costo del seguro. Entonces, se le hizo más económico al Instituto de Fundación de Oaxaca enmarcarlo todo y mandarlo en vidrio. Entonces pensaríamos, bueno, son 200 papeles, entonces es una cajita y lo manda y le paga, ¿no? Pues sí, pero hay los seguros. Entonces le salió más barato enmarcarlo todo en vidrio, porque trae madera, trae vidrio, trae foam, trae otra madera, está más protegido el papel y enviaron en unas cajones. Salió más barato, así el seguro era menos. Pero bueno, entonces, bueno, ahí la decisión es unificar todo, ¿sí? Bueno, volvamos un poquito ya al recorrido. Es decir, que primero el grabado era como una práctica social y luego se convierte en una práctica artística. Aquí, en esta primera etapa, vemos esta idea de cómo compartir ideas. Por ejemplo, esta es la pieza más antigua de la exposición y como podemos ver, es un ángel, ¿sí? San Miguel. Bueno, esa es una pieza más o menos de los tiempos de donde estaba la evangelización, ¿no? Cuando los españoles estaban tratando de enseñar el catolicismo. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues compartir una idea, ¿no? Y están presentes la placa porque está el ángel, pero ahí está un indígena, para que te asocies y te identifiques. En realidad, ya estaban haciendo anuncios tipo Coca-Cola. Toma Coca-Cola y esté feliz, ¿no? Y pues el diablito de que tú no quieres ser angelito bonito, de indígena bonito, bueno, que hace caso, o quieres ser diablito y ser sometido, ¿no? O sea, están pasando una comunicación de ideas. Bueno, unos años después de la revolución, miren lo que está pasando aquí. ¿Qué hay en común en estas obras de este lado? Miren, personas y cómo están sus personas. Oprimidas, exacto. Entonces, en México hubo un momento artístico donde se trataba de contar cómo somos oprimidos, de pedir justicia,
medir una integración social. Entonces, vean cómo aquí hay un tema, pero entonces quiere decir que la expresión artística de este momento tenía que ver con la propaganda. No era tomar Coca-Cola, pero sí era, oye, no te dejes, era un mensaje precisamente. Entonces aquí, digamos, es como un pequeño núcleo y vamos a pasar a ver otro pequeño núcleo. El otro núcleo tiene que ver donde los artistas dicen, bueno, sí me puede interesar mucho lo social, pero también me interesa mucho imaginarme mis propios mundos, entenderme a mí, ¿por qué mi mamá es así? ¿Por qué mi papá es así? ¿Por qué yo soy así? ¿No? ¿Esta de acá? Sí. A ver, ayúdenme, ¿qué significa esta pieza? ¿Qué está pasando aquí? A ver, Tere. Porque es una persona. Son dos personas. Es la mujer que trabaja, que lleva su agua, ¿verdad? Y un cántaro. Y el hombre nomás está chida. Ay, sí. Les pregunto, ahí hace calor o hace frío. Okay. ¿Hay ruido? Pues, ¿por qué silencioso? Están muy serios. ¿Ellos han comido o no han comido hoy? Están oprimidos. Aquí lo que está pasando es esa como tristeza, Bueno, desolación. lo que está en la pared es un hombre. Ese es un Pero hombre. ¿sabes qué me imagino de aquí? Una cascada. No. O sea, de aquí donde yo estoy, eso que está haciendo, bueno, pero lo que está así cayendo, yo dije, es el agua. Maestro, y digo, qué importante, qué interesante todo esto, pero yo si vea, digo, si no me explica tanto, para mí tiene mucho que ver que una persona lo haga a mano, porque también es muy laborioso, igual así como usted dice que para imprimir y todo, porque para dar los colores, las sombras, para todo eso, también es muy interesante y también lleva un proceso. Igual yo creo, o a lo mejor no tanto de los grabados así, estos que están mencionados, pero yo siempre he visto qué buen pintor para hacer, digo, mi hijo hace cosas así y a mí me llama mucho la atención porque todas esas técnicas del lápiz o con lo que lo realiza, también tiene su No, claro. O sea, no es la idea de que una cosa valga más que la otra, sino de que, imagínense, me encanta dibujar, entonces, ¿sobre qué cosas puedo dibujar? Entonces, yo ahorita salgo y veo la tierra y dibujo en la tierra un mono. Yo sé que se va a borrar, pero lo dibujo por puro goce. Y me encuentro una manera y la marco. Y veo la pared y la marco. O sea, ¿sobre qué otras formas puedo hacer? ¿No? Y te va dando otras posibilidades. Por ejemplo, cuando haces grabado, pues puedes hacer texturas. Pero a mí me gusta mucho, esto es un poco simple si quieren, pero estas texturitas que están aquí en lo blanco, pues es la huella de cómo le bastó. Porque les digo, pues ni modo que agarre un cuchillo y corte la placa paralelamente, que va a ser bien difícil. Más bien, siempre estoy devastando. Entonces, poco a poco va quedando una línea de lo que quité. Y eso es atractivo. O sea, si esto solamente fuera un plano blanco, pues podría estar bonito. Pero se ve que hubo un trabajo. O sea, cada material te va a dar otra oportunidad. Y por eso, pues, buscas trabajar en muchos materiales para entender otras cosas. Son diferentes. Venga. Sí, mira, espera. Este sí que es. Sí, se pone como si estuviera en una familia de México. Oigan, nada más, sí, las mamparas también no dan confianza porque tienen llantas. Entonces, si se recargan, se van con todo y mampara
y nos endrogamos, Pero seriamente. pero seriamente. Entonces hay que tener cuidado con las mamparas y no hacer confianza, porque todas tienen llantas abajo. Entonces, sí, cuidado con eso. Y aparte no queríamos nosotros ser los culpables de que Julio Ruelas ya no exista en el mundo. ¿Cuándo nos podemos hacer otro grabado? ¿Cómo? ¿Cuándo nos podemos hacer otro grabado? Pues el próximo jueves vamos a hacer grabados. El próximo jueves vamos a hacer grabados. Por ejemplo, les quería preguntar de Julio Ruelas. ¿Maestro, usted sabe algo de Julio Ruelas? ¿Conoce usted a Julio Ruelas? Que si conoce al profesor Julio Ruelas. ¿No? Bueno, de Oaxaca. No, Julio, no era oaxaqueño, creo que era de Guadalajara, no sé. No, Julio más bien se fue al París y vivió muchos años en París. Toledo es oaxaqueño. Pero Julio es un poquito anterior a estas piezas que vimos acá, pero si fijan, él está en otro tema. ¿Qué es eso? Un animal, ¿no? Pues, ¿qué es? Tenemos un animal. Hay una mano que está sosteniendo de las greñas una cabeza degollada, ¿no? Y abajo dice medusa, ¿no? O sea, la medusa, alguien le ganó a la medusa. Parece que la medusa no la podías ver, porque si la veías se convertía en piedra, ¿no? Era insorteable, pues, insufrible. Pues alguien le ganó aquí, ¿no? A la medusa. Pero bueno, eso es interesante temáticamente, porque no te está diciendo, ve y compra Coca-Cola, ve y compra medusas, o sea, ¿sí me explico? O sea, esto ya es de que hay mundos, hay cultura, hay ideas, hay historias, hay otras cosas en las que podemos pensar. Este, digamos que es un grabado ya en un universo artístico, porque la medusa es una mitología, es nuestra, digamos, yo te cuento una historia para que tú entiendas una forma de algo que nos pasa a los seres humanos. Y si te digo, oye, comadre, pues creo que estás bien tonta al hacer eso, pues te vas a enojar y no vas a entender, pero si te cuento la historia de cuando Perseo hizo tal y tal, medio me entiendes y dices, oh, creo que me inspiré, ¿no? O sea, la cultura, digamos, las historias, las narrativas nos ayudan a identificar quiénes y cómo somos. Entonces, ven, o sea, no todo el arte tenía que estar en la idea de la propaganda, aunque el grabado fuera difundir, también el arte podía ser acá. Por ejemplo, Ruelas fue un promotor de las artes muy fuerte, él hizo muchas revistas, promovía a escritores jóvenes, y este era el caso, o sea, él hacía estos dibujos para acompañar textos. Entonces, textos como de López Velarde, Horacio Quiroga, textos antiguos de su tiempo, ellos hacían una revista Sobre lo que están hablando. Exacto. ¿Sí? Exacto. Si esto está en la hoja, ¿eh? Rodolfo, me dicen que usted hace calaveras. A ver, ¿quién fue? Invento algo, sí. Nos tiene que platicar de eso un día en el taller, ¿sí? Julio, ¿qué más? Ruedas. Tiene años haciendo calaveras. Perfecto. Ok, bueno, entonces pasemos ya con esta idea de que el arte también es una expresión personal, pues llegamos a este espacio de estos chicos, estos ya son 60, se piensa que esto era como 20, 30, acá, bueno, esto es 1880 más o menos. Esto es en los 1960, 70. ¿Qué hay ahí? Bueno, pues hay universos personales. O sea, yo puedo ser más tuyo entre más mío soy. Entre más me conozco, más puedo compartir de mí, ¿no? Entonces no empieza a ser importante quiénes y cómo somos, ¿sí? Vamos a volver un poquito para este lado y vamos a pasar a ver la obra del maestro Francisco Toledo. Que les digo que Toledo está aquí. Que vean, si no, ¿qué van a ver? Digo que Don Toledo está aquí como en dos funciones, porque obviamente vemos sus cuadros, bueno, son grabados, ya sabemos que son grabados, pero también acuérdense lo que les decía, o sea, esta obra está junta porque Toledo la organizó, ¿verdad? O sea, es decir, como la colección de fotos. Y yo como cuando en la mesa de fotos es mi archivo de, mi visión del mundo, mi visión de, ¿verdad? Pero bueno, él también, obviamente, es grabador. Al revés que otros artistas,
Él también hace esculturas, hace pinturas, ¿verdad? Pero él sí le encanta hacer el grabado, experimenta mucho y es algo muy interesante de los grabadores porque ser grabador es entrar casi en una religión. O sea, hay un montón de reglas que para ser un buen grabador tienes que cumplir. Por ejemplo, lo que decíamos hace rato de las técnicas húmedas, pues entre más escalas de grises tengas, mejor es tu grabado. Entonces, todos quieren ser técnicamente más bueno que el otro. Luego, por ejemplo, en las pruebas, veíamos que hay que hacer pruebas para saber cómo va a quedar el grabado. Bueno, ya que quedó buena, tiene que haber un archivo de la prensa. O sea, en la prensa que se envió, tiene que tener todas las imágenes que hace un impresor y se tiene que quedar una copia de la prensa. La copia del taller de grabado, la copia del impresor y la copia del artista. O sea, reglas. Pero, pues también son bien experimentales. ¿Y qué si te hago así? ¿Y qué si te hago así? Por ejemplo, habíamos visto casi unas cosas en blanco y negro, porque cada placa va a implicar un color, ¿sí? Bueno, aquí hay un caso de rebeldía. Aquí este hombre está mezclando muchos colores y no hizo muchas placas. Al contrario, de esta pieza, que se llama El gato de las manzanas, hay 6 versiones que son grabadas, pero al mismo tiempo las 6 son diferentes. Es decir, en un momento hizo la placa y había una manzana menos. Y luego la coloreó a mano, imprimió, cambiamos la placa, entonces puso otra manzana. En otro quitó el pájaro, en otro puso el pájaro, es un gato que está cazando un pájaro. En otro, este gatito no es gatito, es un conejo. O sea, es como, si me explico, ahí hay una cosa como insisto, de la exploración, del goce, porque este es un grabado, pero no es un grabado seriado, es un grabado que siempre es original. Y nos hace preguntarnos lo que hablábamos hace rato, que estos son originales como en serie, es como la frase esta de nunca es la misma agua que pasa por el río, pues siempre es agua, pero no es la misma, ¿no? Entonces, ese mismo grabado, pues son 100 copias del dibujo, pero es el mismo, pues no, porque esta es la 4 y esta es la 27. Bueno, este es el mismo grabado, ¿y qué tan diferentes somos? Por ejemplo, en otro dibujo, pues sí sé que me interesan mucho los conejos, por eso vuelvo a poner un conejo o un gato. O me interesan los animales que hacen cosas, como humanos que lo hacen otras piezas. O me interesa, por ejemplo, a Toledo le gusta mucho las mitologías, las historias. Ha ilustrado muchos libros y en en la extrema izquierda, está hablando como de ¿qué es? Como lo natural, la tierra, lo animal, o sea, como la búsqueda de cómo sería yo si no hablara, cómo sería yo si no fuera ser humano, si fuera una cochinilla, o fuera un insecto, ¿verdad? O sea, cómo se siente simplemente estar aquí. Yo siento que está pasando por aquí, que no lo veo, me alucino yo solo. A ver, lo veo. ¿Cuál? ¿Esta de en medio? ¿Las tortugas? ¿O qué es tortugas? ¿Cómo Es es? como un pececito. Si se acercan a ver, sí es una buena. Parece que estás en un anaco o algo. Pero bueno, es eso, o sea, ¿dónde está? Eso me parece mal. Y luego fíjense, es un pez. Es un pez. ¿Cómo se llama esa obra? Se llama el pez. Pero los invito a que se acerquen porque adentro del pez hay otros peces. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿No? 1, 2, 3. Mínimo hay 3 peces adentro del pez. Entonces tú Pero pez mamá. Pero bueno, esa idea me gusta mucho de... Un devorador de peces, como los que estoy comiendo. O se los comió o los va a parir. Esa sabemos eso. Los dos son ciclos de la vida, pues. Pero eso es lo importante acá. O sea, lo importante es permitirnos ver el mundo de otra forma para ver cómo lo podemos reorganizar. Cómo podemos... Imagínense, si yo ya me quedo con lo que yo sé hoy, pues ¿qué va a pasar? Pues el mundo siempre va a ser casi el mismo porque yo ya sé lo que sé. Pero si yo me permito
descontrolar un poco lo que sé y agarrar otros conocimientos, el mundo se va moviendo, ¿no? Entonces, en estas piezas pasa eso, o sea, un gato que borda, órale, ¿no? Había otra pieza de esta serie donde está un conejo que es chef, y hay un conejo que está de peluquero, ¿no? Cortándole la greña a los perritos, ¿no? O sea, bueno, y dices, pues sí, pues la verdad es que mi peluquero es bien vegano, ¿no? O mi jefa es parece una vaca, o sea, no sé, pero es imaginarnos de otra forma, un poco Como más, ¿no? parece un elefante de frente o dos elefantes. Parecen Encontrados. Sí. Le puedes dar dos. Sí. Pero, bueno, eso también mucho en Toledo. A él le interesa mucho la naturaleza. O sea, como las historias de dónde venimos, cómo somos y como una conexión. Yo les invito a que lo busquen en YouTube y busquen así, Francisco Toledo pintando. Cuando lo vean pintar, pues este hombre, lo digo con mucho respeto y no despectivamente, pero cuando pinta, él no es un ser humano, él se convierte en un animal. O sea, no pinta en una mesa, no pinta con el cuadro en un caballete, él pinta siempre que está así, pero está totalmente concentrado y conectado con otra cosa. Y en 3 minutos el tipo hizo una cosa que dices, ¿cómo? Pero es eso, es ese como dejarse llenar de la energía vital en vez de estar, no, pues es que hoy este año se están vendiendo los cuadros de conejos, entonces déjame pintar un conejo. Pues no, ¿verdad? O sea, es, ¿qué ocupo yo? ¿Un pintor agarra una línea nada más o pinta de todo? Yo creo que el pintor suele pintar de todo, por ejemplo aquí, o sea, sí hay una relación entre estas piezas, son diferentes trabajos, diferentes series, pero tampoco son lo mismo. Podemos decir que a lo mejor esa y esta son como la misma serie, ¿no? Como que en agosto estaba hablando de eso, ¿no? Pero pues a lo mejor estas dos es otro tratamiento. Y les sigue interesando un conejo o el gato, pero es otra forma. Pero a mí, ya ven que a mí me gusta mucho dibujar estos monos con las manos largas, ¿no? Pero nunca es el mismo, ¿no? Y tampoco todos los días, claro, hay veces que sí dibujo, no es que se parecen más, o hay veces que no dibujo igual, pues simplemente hago colores. Entonces, son temas recurrentes porque lo que yo puedo entender de algo hoy, quizás lo puedo entender diferente el próximo mes, el próximo año. Yo creo que va por ahí. Vamos a avanzar un poquito, ¿sí? ¿Sí? Bueno, vamos a ponernos aquí. Les quiero poner aquí una de las piezas estrellas. No sé cómo explicarles, pero en esta edición, toda la obra que está aquí presente es sumamente importante. Son piezas así, de artistas demasiado famosos, bla. Pero imagínense, aquí tenemos un Pablo Picasso. Un Pablo Picasso que quizás es uno de los artistas mínimo más conocidos de toda la historia del arte. Pero es una pieza muy bonita, a mi gusto, obviamente también por dos situaciones. Les decía, cuando haces un grabado, cada placa en teoría es un color. Entonces, en este grabado, los invito a que se acerquen y vean, pero hay un montón de colores. Hay un amarillo limón, hay un amarillo cobre, hay un azul oscuro, hay un azul claro, hay un rojo y está el negro. O sea, para hacer esta pieza, por lo menos el tipo hizo 6 dibujos, 6 placas. Imagínense cómo es eso. Él a lo mejor se imaginaba eso, pero luego en su cabeza separó cada color e hizo una placa para cada color. Lo podemos ver, por ejemplo, yo creo que de las más obvias son la ocre, que a lo mejor ese dibujo no tenía ni la mujer ahí. El dibujo era esta mancha, una mancha así, porque luego el negro está impreso arriba del ocre y estas líneas de acá abajo. O sea, tú dices, ¿qué es eso? Ahí no hay una mujer. No, pero es el ocre que ocupo atrás para que salga. ¿Sí? Entonces, implica otra complejidad y también otro goce. Insisto, para hacer este dibujo, el tipo mínimo lo separó en 6 dibujos. Para hacer un dibujo, mínimo 6. Y temáticamente está interesante porque Picasso era de esos tipos que trabajaba como obsesivamente. Y pues a veces, para trabajar, lo que hacía era pues,
Fui al museo, me gustó mucho esta pintura, la universidad también, ¿no? Entonces me pongo a estudiar al maestro Velázquez, me pongo a estudiar a Goya, o me pongo a estudiar a los artistas que me interesan y hago copias y copias y copias de esa obra. Y así hizo muchas piezas famosas. Y aquí él está haciendo un estudio de una pintura de un artista que yo no conozco, que se llama Willem Boyk. ¿Sí? Le gustó su retrato de una señora y él empezó a hacer sus versiones de ese retrato de esa señora. ¿Quién es la señora? No sé, pero de alguna forma él se lo empieza a imaginar. ¿Sí? ¿Quién es Willem? No sé, pero al estar dibujando su cuadro empieza a platicar con él. Algo similar pasa, no se acuerdan si quieren, a Antoine con esta pieza de Antonio Saura, que también es un artista español, hermano del cineasta Saura. Bueno, esta pieza se llama Homenaje a Dora Maar. Dora Maar fue una de las novias de Don Picasso, quizás la más famosa de ellas, porque Dora Maar también era artista y además era una persona muy interesante y muy intensita, y fue novia de muchos artistas, fue novia de Man Ray, fue novia de Picasso, fue novia creo que de Paul Eluard. O sea, ella andaba ahí como que levantando pasiones por todos lados. Y Antonio Saura, que es, digamos, 2 generaciones después de Picasso, un día dice, bueno, es que es impresionante lo que este tipo hace con esa señora, porque hay gente que dice que Picasso era muy malo para mujeres, porque, digamos, las volvía locas, ¿no? Y hay otra gente así, las deshace, como la pieza anterior, las deshace. Y otra gente que dice que no, que el tipo era bien bueno para mujeres porque era bien cariñoso. Entonces, si nosotros tenemos en internet obras de Picasso, retratos de Dora Maar, van a ver 2 tipos de obras. Una es donde se nota cuánto la quiere, que parece que sí que la está acariciando por una fiesta, y otra donde sí la pinta así, oye, está queriendo la boda. O sea, está esa dualidad de querer, pero dificultarse, ¿no? Pues a él le llamó mucho la atención esa experiencia y decidió ponerse a platicar con Picasso, pero con Picasso estaba muerto. Entonces, ¿cómo platicar con Picasso? Pues así como Picasso platica con Willem Boyk, bueno, pues escogió una obra de Picasso y empezó a reproducirla. Entonces, Antonio Saura hizo 30 versiones de esta pintura de Picasso. Es decir, una dialéctica, un diálogo con el artista que nos habla. No con él, en persona, sino con su idea, con su forma de, para entender mejor. Como hicimos nosotros en nuestro ejercicio hace una semana, digo, traducción, continuidad o apropiación, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Es lo mismo que hicieron esos tipos. Ya nosotros podríamos estar aquí en el museo. Bueno, los invito otra vez a volver acá. Aquí empieza una parte de la exposición muy interesante. Si sería todo lo que estamos viendo hoy era México, de alguna forma. Pero aquí va a haber un pequeño segmento del arte universal, que llama el arte de todo el mundo, que realmente es el arte europeo. Que parece que la historia, por ejemplo, la han contado los hombres blancos. Y puede haber un pequeño núcleo, así como al inicio de la exposición, que estaba una pieza muy antigua en comparación a los demás. Y esa pieza, que para mí es quizás una de las piezas más finas que están acá, es de don Francisco Goya. Francisco Goya era un pintor excelente, un pintor que también fue muy rebelde, y que quizás es los que influenciaron a todos los artistas que están aquí. Yo les aseguro que todos los artistas que están en esta exposición, alguna vez en su casa han leído o un libro de Goya o un póster de Goya. Bueno, ¿por qué? Porque Goya era un artista en dos dual. O sea, por un lado pintaba lo que se tenía que pintar. Fíjense que la historia de la pintura no era como de que yo pinto lo que quiero, yo pinto porque soy así, ¿no? No, era de compartir ideas. Entonces, lo religioso, lo monárquico, las estructuras del poder, siempre pintar el poder. Y Goya pues hacía eso y era muy exitoso, pero en su casa hacía unas obras donde, o sea, hacía lo que él quería, era libre. Y él empieza a hablar mucho, especialmente en sus grabados, de cómo era el ser humano en su tiempo y cuestionarnos por qué somos así. Por ejemplo, hay un libro de Goya que es, o sea, una serie de dibujos, como de 5 libros, que son la guerra, ¿no? Lo absurdo de la guerra. Y son imágenes bien dolorosas, donde la gente se está matando, donde la gente se está haciendo daño. O hay en grabados, ¿no? Hay otros que son los caprichos también, ¿no? O sea, que la vanidad, que el egoísmo, que el ego.
Se está burlándonos, no burlándonos, sino cuestionándonos por qué somos así, ¿no? Entonces, esta imagen está bien interesante porque es una mujer sobre un caballo, sobre una cuerda floja en un circo, ¿no? O sea, qué hazaña, wow, si el ser humano puede lograr que un caballo se pare en una soga, en un mecate, entonces dices, wow, algo bien interesante y bueno podemos hacer. Pero al mismo tiempo, cuando ves el público está fregado, está jodido, está como borrado, está sufriendo, hay otra realidad. Es un espectáculo, pues, ¿no? O sea, esta pieza, aunque está bien bonita, hay una crítica, hay una cosa ahí. Bueno, simplemente el hecho de ver las personas que están acá atrás y ver las caras, eso es lo que diferencia a todo el resto de los artistas. Es decir, no tengo que hacer lo bonito, sino puedo hacer lo que se siente de ser vivo. ¿Sí me explico? Entonces volvemos a esta idea de acá, en arte, una expresión artística no de propaganda, sino de conocerse, de conocer el mundo, de conocer cómo somos, ¿verdad? Bien. Casos interesantes, por ejemplo, esta artista, Kate Horowitz, una artista alemana, y les pregunto un poquito, ¿qué les recuerda esta imagen? ¿A qué les recuerda esta imagen? Y a los muertos. ¿Por? Por el sufrimiento que tiene la persona, está llorando. ¿Alguien más? ¿Te recuerda algo de lo que hemos visto aquí mismo en la expo? ¿A qué pieza se parece de lo que ya hemos visto? A lo de Orozco. Definitivamente, la tienes, o sea, fíjense, esta artista es alemana. Esta pieza es del 22, de 1922. ¿Qué estaba pasando en 1922? La guerra. ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial? 14. ¿Cuándo se acabó? Al 18. ¿Y cómo es el mundo después de una guerra? Devastado. Entonces imagínense, ¿qué hay aquí? Hay una señora sombría en sufrimiento, en dolor, con gente, miren este está de que no sé qué hacer, este otro está de que ya no lo aguanto. La señora está ida porque trae como un bebé en brazos, ¿no? Bueno, ellos no son campesinos, ellos son obreros de una fábrica de hilos, ellos hacían hilos. Pero es el mismo tema que lo que está pasando acá en México, ¿sí? O sea, y son los mismos años. Acá estábamos con la imagen del indígena, pero también estábamos empezando un proceso de intentar industrializar el país. O sea, todavía estamos en distribuir el campo, en hacer funcionar ciertas cosas, pero es eso. Y la gente sufriendo, ¿no? Entonces, lo oprimido. Entonces, es interesante hacer esos puntos. No porque no lo veo quiere decir que no seamos iguales, o no porque no sea idéntico quiere decir que no tenemos cosas en común, ¿no? O sea, a mí se me hace impactante de cómo hasta estéticamente, o sea, viste, el Día de Muertos, o sea, hasta así luego esto parece mexicano, pero estamos acostumbrados a ese tipo de imagen sobre nosotros, ¿no? Mínimo, así podemos recordar los 1920s, y ojalá que no podamos recordarlos así ahora, ¿no? Intentamos tanto. Pues bueno, también les platico que en ese tema, un poquito, tenemos por ejemplo a Enrique Luis Catlés, un artista muy famoso. Este chico que era un chaparretín, tenía como un defecto de nacimiento, tenía unas piernas cortitas, pero era un fiestero, compadre, pero bueno. Y él se iba a las plazas, a los bares, a los cabarets, y siempre estaba dibujando y pintando a la gente. Por eso sus dibujos son así como rápidos, parece como si no estuviera tan definido. No porque no fuera buen dibujante, al contrario, encapsula toda la expresión de los personajes, sino porque para él quería eso, como que el dibujo se escuchara el barullo que está atrás, ¿no? O sea, tú estás en un restaurante platicando y se escucha las otras mesas, ¿no? Y las tazas y los cubiertos. Bueno, el que la línea sea así, es como si se escuchara el barullo, ¿no? Pero bueno, esta es una litografía, no es un dibujo. Aquí me interesa mucho la cuestión del proceso, es decir, él esto lo dibujó en un bar, pero luego va a casa y lo convierte en una placa para un grabado. Y también haciendo una conexión con Orozco, como
me comentó, no se acuerdan que creo que es en la SED, la Ciudad de México, que hay unos murales de Orozco donde pinta a los burgueses y les hace y les deshace. Si los burgueses están mal, ¿no? Y aquí se les nota a Lautrec su desdén también hacia los burgueses. ¿Por qué? Porque la señora está en su onda, ni siquiera nos voltea a ver, y el señor, que está todo guinoles, pues miren la cara que tiene, está todo grotesco, no le importa, es indiferente como el personaje que hicimos el otro día, ¿no? O sea, se nota estos están locos, ¿no? Entonces, aunque él no está dibujando esto, es decir, para mostrar lo que me afecta, no tengo, si yo quiero llorar, no tengo que poner a una persona llorando, hay otras formas de mostrar nuestros mensajes, es decir, nuestros mensajes siempre tienen muchas capas, muchas capas, muchas capas. Y la diferencia entre una litografía y un grabado, ¿cuál es? Una litografía es un grabado. La litografía es un grabado que se hace sobre una piedra. Ese proceso es bien laborioso, pero si es una piedra que es de un tipo muy duro y es muy cerrado, muy duro, y se hace plana. O sea, la lija hasta que queda plana. Y la idea básicamente es el rechazo que se tiene en las tintas de aceite con el agua, ¿sí? Entonces, sobre la placa de piedra dibujas con materiales grasosos y luego empiezas a entintar, y donde hay grasa, pues no se pega la tinta, y eso es lo que se va a construir el papel, ¿sí me explico? Pues hay un rechazo de la grasa con el agua, en tintas y mojas. Por ejemplo, hay una anécdota muy bonita de Picasso, de que cuando inventaron los crayones, que creo que fue por ahí, ¿te acuerdas de esta la marca de crayones, que es una cajita que trae 12, 24, 36, 84 colores, ¿no? Entonces, cuando inventan eso, fue como los 20, este hombre se volvió loco. O sea, dijo, wow, ¿no? O sea, tengo una cajita de juguete con 64 colores, wow. Entonces él se fue a hacer litografías. ¿Por qué? Porque el crayón es un material grasoso, es pigmento con tantita cera. Entonces se fue sobre las placas a dibujar y ya dibujar directo con los colores, porque en la litografía sí tienes que separar los colores. Puedes entintar al mismo tiempo, pero es más complicado, tienes que separar los colores. Antes, a los pósters se les llamaba litografías, porque así se imprimían. En otras palabras, antes los pósters eran de muy buena calidad. Ahorita pues ya son cosas muy simples, pasivos, ¿no? Pero hacer una litografía también, buscan en YouTube, hay muchos videos al respecto. Es un trabajo súper laborioso. Como los almanaques de aquel entonces, yo tengo de la historia, paisajes hermosos, como dice usted, que está intacta la no te quieres deshacer porque dices, esto está hermosísimo. O sea, sí, la verdad es que la impresión ha avanzado mucho en los últimos 20, 30 años, pero, hombre, a lo mejor en los otros 20 años, pero antes de eso, o sea, cualquier impresión que tuvieras es una obra de arte. Pero todo esto es de carro, Pues, relativamente. no cualquiera. Relativamente. O sea, ¿qué tan caro puede ser esto? Es una hoja de papel con tantita tinta. No, no es caro, pero pues sí, Pero hay pinceles, están muy caros o pantalones, no sé si quieres comprar una vieja estuche y te pagan 3,000 pesos. pues sí hay materiales. Sí, no cualquiera va a poder comprar todo. Pero bueno, insisto, también, bueno, es un tema interesante. Les decía hace rato que la idea del grabado también ayuda a los artistas como a difundir su obra, pero no es lo mismo que alguien tenga una pintura y la tenga en su casa, pues quien la ve, ¿no? Pero si 100 personas tienen tu cuadro, ya hay más posibilidades. La cosa es esa, o sea, el arte cuesta como por ser un objeto, vale por ser una firma. Si ahorita Picasso aquí nos firma en la servilleta, ya esa servilleta vale mucho dinero. O sea, ¿qué es lo que vale del arte? Yo soy de la idea que el arte no vale por el objeto en sí. Claro, el objeto es importante porque sin el objeto no sabríamos de qué estamos hablando, pero el arte vale porque hace cosas. O sea, por ejemplo, el hacernos pensar que los alemanes se la pasaron hardcore como nosotros la pasamos hardcore, como la estábamos pasando. Bueno, no sé si significa
pasamos duro, ¿no? O sea, sí, eso es lo que hace la terapia, te pone a pensar, te pone a sentir, te hace empático, te hace sentir cosas que no habías sentido, ¿no? Por ejemplo, esta pieza que Chicago es uno de los artistas del surrealismo que no es tan famoso en México, se llama James Enzo, y se llama Insectos Singulares. Y la pieza, la pieza va a un camión, está repartiendo pizza. ¿Cierto? No, es cierto. Dijo el insecto. Wow. ¿Qué son? ¿Es una alacrán? Es una cucaracha con cara. No, digo una libélula, perdón, y como es una libélula y eso es como una... Por ahí ayúdanos a contarles a los demás. ¿Y cómo son esos animales? Diana. Son personas que usan las cabezas de las humanas. Son cabezas humanas en cuerpos de insectos. Y hasta parece que hay un tercer bichito. Parece que es de la vaquita, ¿no? ¿Cómo? La canción que canta la vaca. No se la saben. ¿Una colmena o una? Como si fuera una plaga. En teoría, este es un retrato del artista y de su esposa. Yo pienso que este es su hijo. Está genial porque el artista está como todo entretenido, la esposa lo está viendo con cara de oye, ya. Pero también están felices, no se nota que ellos no estén contentos acá. Y sí, que la vida se llama Insectos Singulares. ¿Quién no se ha sentido como un bichito raro en algún lugar? ¿Sí? Entonces, sí, o sea, no es que la pieza sea, sino es que nos hace pensar en él. O sea, yo encajo, ¿qué me siento a gusto? ¿Cómo me siento a gusto? ¿Tengo que ser de otra forma? ¿Tengo que pretender? ¿O simplemente soy bien abierto y a ver cómo me trata? O sea, el arte no es, mira, estoy impecable en la línea. El arte es, me puso a sentir eso, me hace sentir eso, me despejea, feliz. ¿No? Es lo que el arte hace. El arte no es, el arte hace. ¿Va? Vamos a avanzar un poquito más. Quiero que vean estos dos. En ese espacio les decía que estamos un poquito como viendo lo que estaba pasando en Europa. Y es muy interesante, los artistas se me hace muy importante la historia del arte, como Wilfredo Blanco, cubano, y don Roberto Barra, chileno, que ellos realmente vivieron casi toda su carrera artística en Francia. Pero ellos son una amiga de lo que estaba pasando en el arte de las vanguardias, es decir, ellos fueron artistas considerados surrealistas. Los surrealistas lo que querían era pensar algo más allá de lo aparentemente real. O sea, vuelve a esta idea de que el mundo lo conocemos porque usamos el lenguaje, pero si esto no se llama mano, ¿qué es? ¿No? O sea, ¿qué es tener una mano? En vez de decirle mano de imagen, yo lo pienso en ella, ya sé que es una mano. ¿Qué se siente tener una mano? ¿Qué significa tener una mano? O sea, más allá de lo aparente. Entonces los surrealistas empezaron a hacer muchos ejercicios para conocer el mundo de otra forma. Son sinceros, de drogas, a borracheras, a no dormir, a creación colectiva, a ponerse como automatizados. ¿Se acuerdan cuando hicimos lo de las frases dobladas? Esa era una escritura automática. Yo no estoy en control de la escritura, sino lo escribimos entre todos. Algo se nos va a revelar que no está en nuestro control. Esas son cosas que los surrealistas hicieron. Pero si se fijan, ellos también ya están como en la abstracción. Ya las imágenes están rompiendo un poquito más. En el caso de Wilfredo, su mamá era africana y ven ya haciendo como las máscaras, así. Pero en sí la composición parece una caligrafía, parece como un dibujo japonés. Tengo entendido que su papá, aunque son cubanos, era japonés. Pero ya es casi abstracto, ¿se me explico? Y en el caso de Roberto Manta, que es chileno, pasa algo muy similar. O sea, él está pintando un universo donde hay como una máquina abierta, una máquina mostrada en sus partes, como cuando compras un mueble que viene el instructivo de cómo lo vas a ensamblar. No, pues supersónico puede ser. Entonces, estos dos artistas fueron un gran puente entre, digamos, las artes figurativas, o sea, lo que se parece a lo que está representando, y las artes que ya son abstractas, ¿sí? Pues, qué interesante que sean los artistas latinoamericanos, ¿ok?
¿verdad? Bueno, las dos se parecen más o menos como una máquina del tiempo. Si vemos la película Dark, se llama. ¿Cuál? Dark. Dark. De oscuridad. Ah, dale. Está muy buena esa serie y más o menos así tiene cierta similitud. Sí, sí, hay como movimiento, hay un dinamismo y hay algo más. Y hay muchos niños también ahí, blanco y negro. Entonces, bueno, más que una como concepción histórica, me interesa mucho esta idea de cómo el arte como que se agarra una idea, la amplía y luego la vuelve a cruzar, ¿no? La vuelve a cruzar. Entonces, insisto, la imagen, acá podemos definir, aunque es un hombre y señora dicho, pues, pero ves que es un dicho y ves que es una señora. Eso no es real, pero sí es real, no es otra cosa. Bueno, esto es real o no es real. Entonces es una cuestión donde están, digamos que tratando de mostrarnos los entre líneas, no de lo aparente, sino de lo que se siente estar adentro de uno mismo. Un poco igual a como le hacía Lautrec, cuando les digo que él iba a ir y dibujaba en el bar y está tratando de captar el ruido del lugar, ¿no? O sea, la impresión de estar vivo, cómo se siente estar vivo, por ahí va la obra. Pero eso no quiere decir que luego los artistas ya se les olvida la figuración y ya jamás quieren volver a dibujar una persona o una cosa que se parezca a algo. Ella puede ser como el mundo paralelo. ¿Cuál? La de los insectos. No sé. Porque los insectos van a dominar el mundo. Pues sí, ya ven que dicen que nunca no se mueven, ¿verdad? Pero bueno, lo que les quería comentar es cómo esa como apertura luego nos permite otras libertades y en esta pared, insisto, no hay una cronología histórica, pero sí podemos ver otras formas de aproximarnos a las cosas. Desde, por ejemplo, Miquel Barceló, que es más o menos de la misma generación de Saura, digamos que Miquel ha de tener unos 50, 60 años, es un chaval. Y ven, él está otra vez dibujando, así sabemos que aquí hay un barquito y un zapato, pero miren cómo lo dibuja, o sea, dibuja con una estructura, o sea, esto no se tiene que parecer tanto para que tú identifiques que es, o sea, este es un dibujo donde sabes, ya pasó la abstracción, y a este tipo le interesa la expresión, el cómo se siente pensar en esto. Por alguna razón, hasta nos pone un mensaje escrito que dice, adiós, adiós. Acá, la simplicidad, hay una como síntesis de las cosas. Podemos bien fácil entender que este es el mundo, aunque esto no se parezca a ninguno de los continentes. Podemos entender muy bien que esto es como un cuarto, porque hay como un cubo. Podemos entender muy bien que este es un barquito en el mar, aunque no es, ¿sí me explico? O sea, aunque no está definido. La abstracción nos permitió ver las imágenes de otra forma. Y eso es lo que va haciendo el arte un poco. Se agarra una idea, la desmenuzo y luego la vuelve a cruzar. Porque es importante, acuérdense que era una práctica social que se convirtió en una expresión artística y ya pasó por todas las expresiones artísticas y ahora lo que están haciendo es, ya no es lo importante la imagen, lo importante es qué pensamos con las imágenes, qué hace el arte, lo que es el arte. ¿Changuito? ¿Cuál changuito? Este no es un changuito, es un niño que está mirando. Es un niño que está mirando con un perrito y un pájaro que devora a personas. Este animal. Esa pieza es muy interesante porque esta pieza está casi como hecha como en partes, como en sellos. Ya ves que les decía que es una placa, ¿no? Y aquí hay dos colores. Como están las cosas separadas, fácilmente podríamos pintar la misma placa de dos formas. Pero él no está haciendo eso, él está haciendo como, imagínense, yo tengo 10 sellos y con esos 10 sellos estoy haciendo 50 imágenes, o sea, como viendo combinaciones de cosas. Entonces, uno es el niño con miedo con su perro y otro es este pájaro devorahumanos, que era un personaje muy común en la obra de Leonard Basti. Es un pájaro devorahumanos. ¿Sí? Ok. Pero bueno, vengo, por ejemplo, aquí hay texto. Aquí hay texto también en el sentido que hay hasta un signo de interrogación, hay una síntesis de la imagen. Joan Miró, si se fijan, está en toda una cuestión, él también fue un artista asociado con el surrealismo, pero él está en otra onda, porque él empieza a hacer una serie de personajes y de signos que empieza a repetir en sus obras. O sea, es decir, esta estrellita, la luna, esta otra como una manzana, este rayito así, y hasta el niño cabeza de vaca, se empiezan a convertir como un vocabulario, como un lenguaje para él. Entonces, cuando veamos otras obras de
miró, vamos a ver esos mismos signos. Él te está diciendo algo, es como si tuvieras un amuleto. Él está creando un lenguaje. ¿Por qué si vemos la letra H y la identificamos? Bueno, ¿qué significa la estrellita de Miró? Sí, está arriba, está la luna, es una estrellita. Va, sí, sí es una estrellita, está la luna, ¿no? Hay que preguntarnos. Recuerdo que, por ejemplo, en los surrealistas está este gran pintor René Magritte, que dibujaba cosas y preguntaba si era, ¿no? Esto no es una pipa. ¿Se acuerdan de eso? Hemos platicado mucho en el taller. Yo pinto una pipa y le pongo abajo, esto es una pipa. Pues tiene razón, no es una pipa, esto es un dibujo de una pipa. No es la pipa. O como el famoso cuento, un fragmento del Quijote, donde hay un pintor que era tan malo que le tenía que poner abajo que era, pero si la gente no sabía, ¿no? Si no le ponía que era. Entonces, ¿pero es eso o es lo otro? Entonces, es dudar. Total, empieza otra vez a haber una preocupación por el lenguaje. A mí me interesa mucho esta preocupación porque significa un poquito esta idea de lo que les decía. Más que lo objeto es cómo conozco el mundo a través del arte. Y vamos a ver ahora una serie de artistas muy jóvenes, contemporáneos. Ya casi vamos a ver. Quiero presentar a esta sombra de Gabriel Orozco, que ahorita es quizás la artista mexicana más famosa y más importante. Es un chico de la Ciudad de México que también ha hecho 55 años. Y les pregunto un poquito qué ven. Las piezas son estos dos cuadritos que vemos aquí, que son similares. ¿Qué ven? ¿Qué son esas cosas? ¿Qué vemos ahí en esas piezas? ¿Fósiles? ¿Puede ser? ¿Qué más? ¿Qué más? Parece un paisaje, parece un paisaje espacial, ¿no? Fuera del planeta. Me gustan mucho esas alusiones porque el fósil te imaginas algo relativamente chico, como que enterrado, y esto de la luna es como totalmente afuera, ¿no? O sea, como un adentro y un afuera. Me gusta mucho esa idea. ¿Qué más? ¿Qué puede ser esto? Pues allá yo veo como una virgen con dos niños abajo. En el primero, ¿En este? arriba está la virgen. Ah, está la carita, sí. ¿Y los niños son estos? Sí, los de abajo. Mire que ya lo vi, sí lo veo. ¡Qué chido! Como la raíz de un árbol enterrado. También puede ser la raíz de un árbol enterrado. Pero bueno, ¿se acuerdan cuando empezamos a hacer collage y las imágenes las separábamos todas en líneas, puntos y colores? Bueno, ¿qué hay aquí? Aquí hay puntos y líneas, ¿sí? Y colores, bueno, son más bien como escalas de grises, pero, ¿va? Bueno, les voy a decir qué es esto. Esto es la pelusa que se juntó en la secadora de la casa de Orozco. Entonces el tipo lo veía y dice, no manches, esto está impresionante. Y se lo pegó a una placa de acero, pasaron todos esos procesos químicos y hizo esto. Pero fíjense qué bonito la idea, porque pensamos, insisto, desde algo muy adentro, ¿no? Desde la Tierra, como un fósil, hasta el espacio exterior, como la Luna, hasta el espacio exterior humano, que es imaginarnos que Dios existe, ¿no? O sea, ¡wow! ¿No? Y este chico está hablando de una cosa que tan insignificante. ¿A quién le importa la pelusa de la lavadora? A nadie, ¿no? Bueno, entonces me gusta mucho esta pieza porque Gabriel Orozco es precisamente un exponente de un arte que le llaman conceptual. Los artistas conceptuales dejaron de creer en el objeto artístico, sino en la idea. Es decir, yo al pensarlo ya lo hice, lo que platicábamos al inicio. Bueno, pues si yo pienso en un cuadro de flores, al pensarlo ya medio existe ese cuadro, lo puedo realizar, o a lo mejor ya puedo pasar a hacer otro cuadro, ya me imaginé, ¿no? Pienso, por ejemplo, ¿se acuerdan la comadre Yoko Ono que estuvimos viendo en el taller? Lo que hacía Yoko, instrucciones para hacer una pintura.
instrucciones para hacer una canción, ¿verdad? O para hacer música. Entonces, eso es arte conceptual, es decir, yo ya tengo una pieza, pero no porque exista físicamente, sino porque ya tengo una idea de cómo es, y esa pieza no es mía como objeto, sino es del que la quiera atravesar. Y bueno, Gabriel Orozco es ese tipo de artistas, y a esos artistas suelen como que tacharlos un poco de fifís, de muy intelectuales, de no ser, atenderlos. Nadie ve nada, él está viendo una cosa hermosa que vale la pena hasta abrirnos el paquete a ver, para que nosotros pensemos desde el adentro a la afuera, desde lo interior, de lo que somos como un fósil, hasta lo que creemos como lo espiritual, o imaginar los mundos posibles como puede ser el espacio exterior de la luna, ¿no? O sea, este es sumamente bello, este es sumamente sensible, aunque don Gabriel Orozco es conceptual. Este señor es hijo de Orozco, del famoso. No. Nada más comparten apellido, pero no es hijo de Orozco. Bueno, pues vamos a tocar un par de piezas más y cerramos. Creo que ya también tuvimos cansaditos, espérense por acá. Pues, vamos a empezar ahora de ayúdenme un poquito, ¿qué vemos aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Fotografías? ¿De qué tipo de fotografías? ¿De dónde son esas fotos? Sucesos. Pregunta, ¿esta persona tomó esas fotos? O sea, ¿él estuvo en esos lugares? ¿O de dónde sacó las fotos? ¿De dónde sacó esas fotos? ¿Perdón? Ok. Qué vida tan atormentada. Yo me considero que es interesado en sucesos que dejaron huella en algún lugar del mundo o en su propia familia o algún amigo. Muy bien, me gusta ese día, pero ¿dónde las el periódico. Sí las tenía guardadas, pero antes no las guardaba. Revistas, periódicos. Pues hasta nos vemos en la tesitura de las imágenes. Estas imágenes son recortes de una revista o un periódico, una cosa así. Ahora, pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué guardar tanto tiempo en serio? De una desastrosa vida que yo no viví. Bueno, pero puede ser que igual, que se deja una marca, que se deja una huella en la sociedad, en algunas familias. Ahora estábamos viendo, ahorita me decía de los años de guerras. Nosotros también estamos viviendo una situación difícil, que mucha gente ha estado haciendo esto que hizo esta persona, porque está dejando una marca en nuestra sociedad, en nuestra vida. Es una caja de tiempo, es un archivo. Me interesa mucho esta pieza porque acuérdense que les digo que en sí esta colección, donde es de muchos artistas, es una obra de archivo de Toledo. El hecho que yo decida, yo pongo las reglas de cómo organizo. Voy a hacer un paréntesis acá. Esto también es una obra de archivo. Lo que aquí está en común es la propaganda, digamos, de rebelde, ¿no? Como de incitación de revolución de los 60s, de los 70s. Y aquí el compadre Abraham Cruz Villegas dice, es una entrevista cuando le preguntan cómo y por qué hace este archivo. Y le preguntan, oye, ¿cómo pusiste tus reglas para recopilar la información? Y dijo, puse una visión no selectiva. Es decir, yo no voy a decir esto está bueno, esto está mal, esto está bonito, esto está feo. Voy a decir, este es el tema que estoy buscando.
Y así es como él recopiló cosas que podemos dar cuenta tienen que ver con, por ejemplo, tierra y libertad. ¿Pero dónde? Porque tierra y libertad, así en México en el 72, ¿será? No. ¿Sí? No. Magón, pues claro que Magón no estaba en Nicaragua, ¿no? Entonces eso sí es México. Pero por ahí están los zapatistas en el pueblo, digamos, es el unir la lucha social de tal momento. Entonces yo no tengo que decir, este está bonito, este es México, este es del 68, este es del 72. No, mi tema es los panfletos revolucionarios. Y dentro de eso no selecciona, ¿sí? A caer al revés, él hace un archivo, pero él sí selecciona. No sé por qué junto a las imágenes podemos ver que en todas las imágenes son impresionantes, o sea, en todas está algo wow, pero luego ¿por qué las pone juntas? ¿No? Les preguntaré, a ver, ¿qué hay en común en esta imagen? Porque estas 4 imágenes están juntas. Todos están señalando algo. ¿Qué señalan? Como que alguna protesta o diciendo alguna cosa. Se me hacen interesantes, y se les voy a platicar algo. Estos 3 señalan cosas que no están, ¿sí? O sea, ellos hacen así y no vemos que está señalando. El de arriba más bien está haciendo como un discurso, pero también la ideología es un algo que no está. Ya ven, el Bronco decía que no se iba de Chapulín, se fue de Chapulín y hasta le dio permiso en Congreso, ¿no? O sea, así de sucios Chapulín. O sea, señalan algo que no está, y este tipo está señalando un lugar del mapa. Y en eso hay una cuestión filosófica profunda. ¿Es el mapa o el territorio? En teoría, el territorio es lo que existe y el mapa es como lo imaginamos, ¿verdad? Pero hay una anécdota, una metodología ahí de que hubo un pueblo en el que se hizo un mapa, que estaba tan bonito el mapa, que les gustó más que el territorio, entonces decidieron hacer ese mapa tan grande y tan hermoso como el territorio. Pero en el momento que el mapa cumplió todo el territorio, pues ya no había caso tener ni mapa ni territorio, ¿no? Entonces, pero fíjense, estar hablando de lo que no está. Entonces, palabras, el mapa no es el territorio, el mapa no es lo que existe, el mapa es algo que no está. Entonces señalan algo que no está. A ver, ¿qué está pasando? ¿Cuál les gusta? Esta. ¿Qué está pasando acá? Esa está compleja, está complicadita, pero está muy chida. ¿Esta? Esta. Ese es un señor sentado en una mesa con como 12 sillas y nadie ha llegado a comer por él. Y abajo es como un señor enseñando una pintura o una foto larga donde hay adentro un horizonte de un terreno como árido, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué hay en común ahí? Pero fíjense, en esta, si hay más gente, hay 1, 2, 3 atrás de este que está picando, y aquí hay 1, 2, porque se ve aquí la patita y el brazo de otro. No están solos, estos sí están solos. 1, 1, 1 y el oso, 1. Pero acá sí hay gente. Por ahí va la cosa. Hay quien decía, bueno, que están saltando, que están como horizontales. Este está saltando, el oso está saltando, ella está saltando, pero este no está saltando, está bien sentado. Y este, pues tampoco está saltando, está más bien señalando como Pero a lo mejor todos es una meta a la que, no sé si el que está enfrente, el que está atrás, ahora él está llegando a su meta o logrando lo que él quería o ser primero. O sea, el primero en todo, porque el que llegó primero a la silla y no llegó a nadie, el que está viendo que los otros quién sabe. O la mejor cosa, pero en mi caso, por siempre querer llegar primero. Entonces. Pero fíjate, puede ser, me gusta mucho ser aquí. Ahora, yo les voy a decir una cosa, yo no me sé el secreto aquí, yo les digo lo que yo puedo interpretar y pensar, ¿no? Pues eso, sí, estos están haciendo un gran esfuerzo, un gran logro, como no tener ni gravedad. ¿Un gran logro para qué? ¿Para estar solo? ¿Para estar en un lugar árido? ¿Un gran logro para qué? Por ejemplo, yo veo como en esas imágenes una situación de horizontalidad. Las piernas están horizontales, el oso está haciendo un arco, este está brincando un puente, este está suspendido horizontal, este está en la mesa horizontal y este es un cuadro horizontal en el que está una foto del horizonte.
O sea, lo que yo veo en común en todas esas imágenes lo horizontal. Hay una línea horizontal en todas esas. No sé, también me gusta esta idea de porque el gran logro no necesariamente te va a llenar de ¿cómo se dice? ¿Cómo? Galardones. Puede ser eso. Pero bueno, es muy interesante esto. Entonces, esto ya les digo. ¿Se acuerdan que hace rato hablamos de la idea de la gráfica en comparación al grabado? O sea, les digo que todos los grabados son gráfica, pero no toda la gráfica son grabados. Por ejemplo, estos son recortes fotográficos que este chico escaneó en la computadora. Esta es una impresión digital, o sea, esto lo imprimió en la computadora. Si esto no tiene los procesos de hace rato de que devástate, píntale, sóbale, no, eso es una impresión digital. Aquí lo importante es la imagen, no el proceso. Allá el proceso era parte del ritual para descubrir la imagen. Aquí ya es un mundo donde nos entendemos con fotografía. ¿Se acuerdan con Miró que decíamos qué significa la luna? Si la luna fuera palabra, si la luna fuera una letra. Pero aquí es, nosotros articulamos el mundo cada vez que estamos viendo en Facebook, en WhatsApp, así, con imágenes. Yo no te digo, ja, 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 te mando la carita. Tú ves la imagen e interpretas el mundo. Entonces las haciendo interpretaciones del mundo por medio de lazos que ve con las imágenes. ¿Vale? Muy interesante este chico. Y bueno, vamos a cerrar con una obra que se me hace muy sensual, así que unos asuntos para acá. Y una artista japonesa que estuvo un tiempo viviendo en Oaxaca, precisamente trabajando con Toledo, creo que todavía en muchas escuelas, universidades, o sea, esta cuestión de Toledo es artista, no solo porque hace obras artísticas, sino también porque como es artista de acá, hace procesos contemporáneos de creación como la gestión, como los procesos relacionales de personas, o como el archivo. Pero bueno, aquí con ¿qué está pasando en los portugueses? ¿Qué ven? ¿Qué ven cuando ven? Objetos. Y están ahí los objetos. Están los objetos, pero están los objetos. ¿Qué significa eso? El original de la coca, definitivamente. ¿Se acuerdan cuando al principio hablamos de la moneda? O sea, hay una huella del contacto. Cuando yo hago un grabado, todos los grabados son una huella del contacto. Pero estos grabados, más que ser una huella de un dibujo, es la huella de que un objeto estuvo físicamente ahí, ¿verdad? O sea, aquí estuvo una plancha, aquí estuvo, ¿qué será esto? ¿El cerebro de Félix? ¿Un melón? ¿Una concha? Los clavos de Jesucristo, otro clavo, no es como de tren, unas tijerotas, ¿no? Pero no, bien interesante, por ejemplo, esta y esa tienen tinta. Estuvo un objeto ahí, el papel se botó y se puso un tipo de goma, puso un objeto, ¡pum! Se deja secar, se retira y el papel quedó con la forma de. Antes ya se pasó el rodillo y dejó, entintó esa mancha. Pero este y este no tienen tinta. Este es el óxido y la huella del objeto. Es como el fantasma del objeto. Algo estuvo ahí, pero ya no está. Algo estuvo ahí, pero ya no está. Entonces es una pieza que a mí me gusta mucho por esta evidencia, evidencia del contacto que hubo entre cosas. Yo no necesariamente lo veo tan así, pero decía alguien el otro día, es que son objetos que son viejos. Pues sí, ya nadie plancha con carbón, ¿verdad? Nadie, o muy poca gente usa este tipo de tijeras a menos que seas un sastre, ¿no? Yo creo que ya ni tijeras parecidas a tijeras, ¿no? Entonces son como objetos del pasado, pero más que ser objetos del pasado, lo que pasa es que ya no está el objeto, hay una huella, hay un fantasma. Lo bonito es, para mí, que le da una vuelta a la idea del grabado. O sea, algo contacto y nos continúa significando, nos permite seguir pensando en la situación. Entonces no eran objetos, son propuestas, todo. Y yo cuando me acerqué, pensé que estaba la tijera y que era el proceso para. O sea, hasta que me acerqué, yo pensé que sí estaba el objeto y que
una mentira. Le digo que yo no soy muy afecta a andar en museos y cosas así. O sea, no me gusta más la naturaleza, me gusta más todo vivirlo así, sentirlo. Pero me pareció muy interesante toda la información. Como digo, yo al principio pensé que eran personas hechas a lápiz o con algunas cosas así. Y ya contado el proceso y todo eso, pues en realidad la vida es muy complicado, muy laborioso. Y por eso el costo es como cuando vas y quieres una blusa, está bordada, tú la quieres muy económica, pero el proceso para llegar a todo eso no es sencillo y a veces no valoramos toda esa técnica Pues ya. ¿Cuál les gustó? ¿Cuál quiere ver cuál fue su pieza favorita? ¿O cuál no les gustó? ¿Te gustó la llamada o no te gustó? ¿No te gustó? ¿Hoy? la impresión que tiene de La feo escalera. ¿Ya ese no? ¿Alguien más? ¿Ese te gustó? Estaría sin más. A mí me encanta esa pieza. ¿Sí? Qué bueno. ¿Alguien aquí va a empezar a hacer grabado? Pues vamos a hacer grabado, Precisamente les encargaré de una vez cosas que tengan textura. Imagínate, por ejemplo, una hojita de un árbol, ya es que tiene como las líneas y esas las blindamos y la usamos. O sea, cosas que tienen textura, que podemos hacer como de sellos, vayan a recuperarla para el próximo jueves trabajar allá en la asociación. ¿Va? La fruta, la papa. Pero la papa usted le puede hacer como la Sí. Muy bien. Muy bueno, pues muchas gracias.